Exactamente. ¿Con quién vamos a conversar ahora? Con Tamara Muñoz Valenzuela. Ella es presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. A propósito de lo que estamos hablando, de esto de feriados irrenunciables, etcétera, y el ministro del Trabajo que habla mal de los trabajadores chilenos. Bueno, vamos a conversar con la vicepresidenta también de Relaciones Internacionales de la CUT, Tamara Muñoz. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, buenos días Alejandra, Santiago, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por poder estar presente el día de hoy conversando con ustedes. No, igual no es Santiago, es Radio Santiago. Es Daniel Stingo y claro, Radio Universidad Santiago de Chile. Perdóname. Sí. Pero igual, no importa. Santiago Stingo suena bien, ¿eh? Sí, porque no. Mira, además Santiago es un bonito nombre. Bueno, lo claro, bautizó. te cambié el nombre. Claro. ¿Tu hijo se llama Santiago? No, te cambié el nombre. No, claro. No te preocupes. Oye, la CUT hizo una declaración bien interesante que tiene que ver con que acusaron al gobierno de aprovechar la pandemia para precarizar las condiciones laborales. Esto tiene que ver con que se avanzó con la ley, por ejemplo, del teletrabajo, con la ley de protección de empleo, que nosotros le pusimos aquí la ley de desprotección del empleo, ¿verdad? Entonces, cuéntanos de qué se trata también lo que está pasando con el teletrabajo, que ha sido, bueno, a mucha gente le pilló por sorpresa, pero a otros, como por ejemplo los teletrabajadores, ya estaban acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, parece que no fue muy favorable para los trabajadores. Tamara, cuéntanos. A ver, mire, les quiero primero un poco, tomando lo que tú señalas, claro, evidentemente nosotros lo que hemos dicho es que se ha visto durante este gobierno una profundización de lo que es el modelo neoliberal y consigo también la profundización de las relaciones laborales en este contexto de modelo neoliberal. Por lo tanto, lo que se ha hecho es precarizar aún más lo que son las relaciones laborales. Y claro, tú hablas de la ley de protección a las empresas, nosotros le decimos, porque al final lo único que protegió fue a las empresas, traspasándole en este caso los costos a los trabajadores para efectos de que ellos mismos se pagaran, en este caso, sus remuneraciones con su seguro de cesantía, con sus ahorros del seguro de cesantía. Y por otro lado tenemos esta ley del teletrabajo, que es una ley bastante nefasta. Nosotros hemos dicho que hemos retrocedido alrededor de 200 años con esta ley del teletrabajo. E hicimos un estudio, de hecho quería comentarles un poco el estudio que hemos hecho, lo hicimos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, para efectos también de poder demostrar la percepción que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras con la implementación del teletrabajo. Y resulta que no era muy diferente a lo que nosotros ya veníamos de alguna forma señalando o denunciando en reiteradas ocasiones a propósito de esta precarización que se empieza a notar en el mundo del trabajo y que de alguna forma se concentra aún más en las mujeres trabajadoras, claro, también a propósito también de las triples funciones que están haciendo ahora las mujeres. Entonces yo creo que es importante señalar un poco a propósito de esta desigualdad estructural que existe en nuestro país, también la desigualdad de tiempo que se da también con el tema del teletrabajo. Como que nos vendieron esta ilusión óptica de que tú ibas a poder conciliar la vida, que te ibas a poder mover, o sea, que ibas a tener menos tiempo de movimiento, etcétera, etcétera. Ahora claro, en un contexto que también tenemos que ver, que es un contexto del COVID-19, pero que evidentemente fue todo lo contrario. O sea, hay un nivel de estrés, hay un nivel de enfermedades laborales a propósito del teletrabajo muy alta, concentrada también, como les menciono, en las mujeres, pero también hay un retroceso en derechos laborales y yo creo que eso es muy importante señalarlo. Ya, un retroceso a propósito de que la jornada de trabajo, la jornada laboral, ustedes saben que no hay una desconexión de 12 horas, por lo tanto se ha transformado en jornadas laborales de 12 horas de trabajo. O sea, imagínate, cosa que estábamos discutiendo en el año, no sé, por 1800, 1900, de tener jornadas de trabajo de 8 horas, y ahora pasaste a tener jornadas de trabajo de 12 horas, y a veces interminables porque de repente tu empleador te está mandando WhatsApp o te está mandando correo fuera de los horarios de trabajo. Entonces, o los horarios de trabajo tienen que hacerse cargo de otras cosas, como por ejemplo, no sé, que su hijo, hija están en clases, ¿no es cierto? Y tienen que ir a hacer algo y después
después entonces retomar y hacer reuniones. Ahora esta reunión podría haber sido un mail, muchas veces uno echa esa talla, pero es muy real, sucede mucho también, ¿no? Esas reuniones interminables por Zoom, y me parece que aquí este estudio de la implementación del teletrabajo en Chile es muy claro, o sea, improvisado y sin preparación. Trabajadores sometidos a una experimentación sobre la marcha. O sea, eso ya no puede ser más claro. Además que todo este gobierno lo hace sobre la marcha. Yo estoy digamos muy la verdad también. Cuando salió esa ley, yo no entiendo, nunca entendí cómo aprobaron en el Parlamento. Sí. Aprobaron 12 horas. Sí. No puede ser más de 12. Perdón, son 8 horas. Son 8 horas. ¿Por qué tú le das 12 horas posibles de conexión? No lo entendí, lo dije acá. Me acuerdo, al principio, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué este cambio? Espérame, y las desigualdades de acceso a tecnología, o sea, de verdad. Con costos que asumen los trabajadores en muchos casos. Esa ley hay que cambiarla, pero... Y yo te agrego otra cosa, y acá la Tamara lo puede profundizar, y tiene que ver con que las mujeres pagan un doble costo, porque son las mujeres las que se hacen cargo de la casa y tienen que teletrabajar al mismo tiempo. Con hijos, hijas que están en casa ahora haciendo clases. Dejemos hablar a la Tamara. Ahora sí que... Tamara, perdona. Dale. Nos emocionamos. Oye, no, súper bien. No, lo que pasa es que nosotros igual hemos ocupado este estudio, porque hemos ido a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y de Senadores a propósito de demostrar lo que señalábamos. O sea, nosotros decíamos, no, si esta ley es nefasta para los trabajadores. Y bueno, hemos conseguido un avance, se abrió una mesa de trabajo para efectos de poder revisar los vacíos que tiene la ley, porque la ley tiene muchos vacíos. O sea, la ley por un lado te dice que te van a pagar los costos operacionales, que te van a pagar las herramientas de trabajo, pero también se lo deja a un pacto individual. Ustedes saben que en este país no hay pactos individuales, pues no hay negociación entre trabajadores y empleadores, es una falacia. O sea, tú sabes que el empleador te impone condiciones de trabajo. Por lo tanto, cada vez que el empleador quiere rebajar tus condiciones de trabajo, y lo que ha pasado con el teletrabajo, te han bajado las condiciones en cuanto a las remuneraciones variables, hemos tenido pero menoscabos en las remuneraciones de las y los trabajadores, eso hay que decirlo. Cuando hay caídas de sistema, cuando hay caídas de internet, ¿a quién se la adosan? Al trabajador. O sea, hay descuentos unilaterales que se están haciendo a las y los trabajadores. Ya, entonces nosotros lo que señalábamos con este tema del estudio que hemos venido como un poco a contarles el día de hoy, tiene que ver con todas esas cosas bien alarmantes que salieron, y que una, que tú bien lo comentabas, tiene que ver con el acceso al internet. ¿Ya? Y yo creo que es como urgente revisar ese tema, porque hay una desigualdad, y ya lo notábamos en los temas estudiantiles de los niños, ¿ya? Pero en el teletrabajo también. Entonces hay zonas, por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones las llaman las zonas rojas en nuestro país, ¿ya? Y que son zonas en la periferia, en poblaciones donde no entran las empresas de telecomunicaciones y no colocan internet. Entonces, para efectos de esos trabajadores, los trabajadores tienen que trabajar desde su celular, porque no tienen acceso de otra forma a internet. Sí. Entonces tienes por un lado también este otro tema que es urgente, que nosotros ya lo habíamos denunciado, por ejemplo, nosotros como Federación de Trabajadoras del Call Center, a propósito de las situaciones que se daban cuando los trabajadores tenían que vender en estas zonas y no se les permitía vender. Entonces ya lo habíamos señalado anteriormente, pero ahora, claro, se agudiza aún más, porque cuando tú te vas a trabajar a tu casa, y tú, en tu casa, y yo hice una listita, porque creo que es importante señalar lo siguiente, mira, ahora, como se ha modificado el estándar de contratación, entonces la empresa dispone de mi tiempo, dispone de mi casa, dispone de mi baño, de mi agua, de mi luz, de mi gas, de mi internet, de mi computador, de mi silla, de mi mesa y de mi, en este caso, de mi mesa, de mi cintillo y de mi silla. Porque al final todo eso lo está colocando el trabajador. Claro. No es que lo estén asumiendo las empresas. Se supone que no. Entonces, se supone que no debería ser así, porque la ley establecía que tenía que ponerte los elementos, pero eso es mentira. No, claro. O sea, en la práctica eso no sucede. Eso no es lo que ha pasado en la práctica. Claro. Exactamente. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque también, y me imagino que por lo menos antes, cuando podían ir a trabajar, ¿no es cierto?, a un lugar, ¿no es cierto?, existía la posibilidad de organizarse y conversar, no sé... Sindicatos.
sindicatos, no sé qué otro tipo de organización. Yo también creo que son los sindicatos los que deberían existir, pero podían organizarse. Hoy, que no existe esa posibilidad, que cada uno está en su casa, ¿existe la posibilidad de organizarse para los trabajadores y trabajadoras? Ha sido súper difícil el poder organizarse. Bueno, en los sindicatos que ya existían, evidentemente eso se ha seguido manteniendo, pero ha sido como bien difícil el poder mantener. Ha sido bastante, bueno, de esta forma, con medios telemáticos. Pero, por ejemplo, la ley también traía adosado de que el empleador debía avisarle al trabajador que existían sindicatos. Ya. Y eso no ha pasado. Por supuesto. En ninguna empresa ha pasado eso, porque las empresas no lo hacen. Entonces, hay un tema, por un lado, de fiscalización, que yo quiero contarles que además, durante desde que inicia la ley del teletrabajo en abril del año pasado hasta diciembre del año pasado, la Dirección del Trabajo hizo solo 155 fiscalizaciones a nivel nacional, siendo que había más de 1,5 millones de trabajadores en teletrabajo. O sea, imagínense. Por un lado, entonces se le dio manga ancha a los empleadores para que hicieran y deshicieran con los trabajadores a propósito de estos actos individuales que podían pactar con los trabajadores. Y lo otro es que es más grave aún el tema de las enfermedades que yo les señalaba. Yo creo que es importante el tema de las enfermedades laborales. O sea, la gente está muy estresada, está muy angustiada. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de enfermedades son? ¿Son enfermedades mentales solamente o también hay enfermedades que tengan que ver, por ejemplo, porque no todos tenemos en la casa la silla adecuada, ¿cierto? Claro, eso. Lumbago, músculo esquelético, lumbago, etcétera. El punto que estaba también investigando es que este tipo de enfermedades, cuando se presentan las licencias, están siendo rechazadas de una manera brutal, en un porcentaje muy menor. A eso iba. La aceptan. A eso iba. Mira, se hicieron 870 denuncias aproximadamente, estos son datos de la Suceso, 870 denuncias y solo el 4% de esas denuncias fueron catalogadas como enfermedades profesionales, o sea, 30 más o menos de las denuncias que se hicieron. O sea, tú te das cuenta que los organismos que están administrando la ley 16.744 tampoco han dado el ancho para efectos de poder procurar, en este caso, que las enfermedades profesionales sean tratadas como corresponde. Y porque también son empresas privadas que lucran con esto, si eso también hay que señalarlo. Qué fuerte. Sí. Lo que pasa es que, entonces, evidentemente... Tamara, perdón. Es que dejarlo claro, reforzando un poco lo que estás diciendo tú, en términos de que cuando hay una dirección del trabajo que depende del ministro de turno, que depende del gobierno de turno, pasa esto. Cuando pasa la Suceso, que depende de un ministro, etcétera, pasa esto. No da lo mismo quien gobierne. Ojo, si usted se levanta en la mañana tengo que ir a trabajar igual. No, señor, es muy distinto. Si en la Suceso hay un director de una postura, si en la dirección del trabajo hay un director de una postura, una directora de una postura que de otra. Por eso que en la nueva Constitución sería muy ideal que la dirección del trabajo tuviera autonomía y patrimonio propio, ¿cierto? Para que no dependiera del gobierno turno y tuviera sus propias políticas. Es una cuestión que hemos insistido mucho algunos. No, es que depende del gobierno turno. Entonces, claro, llega Piñera, llega todo el aparataje de la Saldívar, Melero, UDI, extremista, pinochetista, y ustedes quieren que la Dirección del Trabajo se preocupe de los trabajadores, están pidiéndole pera al olmo, pues entonces ese es el problema, ¿o no, Tamara? Nos están escribiendo aquí, escúchanos, Tamara, a nuestro público. Mauricio Tapia dice: en mi empresa me pagaron silla ergonómica, el compu es de ellos y me pagan unas lucas adicionales. Mira. Pero el tiempo conectado es brutal. Sí, pues hace falta una ley de desconexión digital efectiva. Qué bueno eso, porque de verdad uno a veces, yo de verdad a veces también me como que me... No sé si les pasa a todas, pero yo a veces me canso, ya no quiero mirar más el computador, me duelen las manos, los brazos. Es terrible, yo creo que en mucho. Viviana 1210 dice: trabajo en una compañía grande y el 2020 trabajamos entre 12 y 14 horas. A nadie le importó. Wow. Me refiero, jefes y sindicatos no nos pagaron horas extra. Lo bueno, no descontaron la colación y la locomoción. No la descontaron. No la descontaron. Ya, bueno, algo es algo. Tenían derecho a descontarlo, pero gracias a Dios no lo hicieron. No, pero la ley pero 12 a 14 horas. Ley de desconexión digital. Oye, qué buena nombre, me gusta. ¿Cómo te suena, Tamara, una ley de desconexión de desconexión? No, me parece súper bien. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que hemos tratado de proponer, de hecho, a la Comisión de Trabajo de la Cámara y Senado, por eso es que se abre esta mesa para poder de alguna forma tratar de modificar lo que es esta ley, porque sabemos que la ley se va a quedar.
Se quedó pegada, ¿no? No, Tamara. Tamara, no te vayas, favor, Tamara. Tan bueno. No te vayas, Tamara. Cuando está hablando con nosotros se la desconecta y no cuando está trabajando. De hecho, quería preguntarle esto. Dice Luz. Ay, se me fue, pero espérame. ¿Qué decía la Luz? Es que me pareció súper interesante lo que ella pregunta. Dice, yo he sabido que si te pegas con un cajón, por ejemplo, ya no es accidente de trabajo porque estabas en tu casa. Bueno, claro, es muy ¿Eso discutible. quedó así en la ley? No. Ahí volvió Tamara. Ahí estamos. Tamara, ¿es verdad lo que están preguntando? Ay, no la escuchamos. No te escuchamos, Tamara. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, perfecto. Ya. No escuché lo que les preguntaron. Preguntan, por ejemplo, si tú te pegas en tu casa con algo, ¿quedó establecido en la ley que eso es un accidente de trabajo? No se dice. O sea, si, por ejemplo... No, lo que pasa es que no se dice porque salió un reglamento, ¿ya? Típico reglamento con la ley, que lo que tienen que hacer las empresas es como generar una matriz. Entonces, en base a eso, recién van a empezar a revisar el tema de los accidentes de trabajo. Ahora, claro, eso sí pasa, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, debiese ser un accidente de trabajo, si eso es lo que corresponde. Pero como estamos hablando de que no están, en este caso, las mutuales o los organismos que están, en este caso, encargados de ver la ley 16.744, también están fallando. Entonces, por lo tanto, ahí hay como un círculo vicioso. Oye, yo solo quería comentarles, porque sé que esto es poquito tiempo, pero solo quería comentarles las propuestas que nosotros tenemos, las propuestas desde el mundo sindical, es muy importante. Nosotros lo que queremos es que a la ley se le ponga pisos mínimos en relación a que se pueda de alguna forma el empleador cumplir lo que señala la ley. O sea, se señala el pago de lo que son los gastos operacionales, que se cumpla y que salga el pago de los gastos operacionales. No que se deje al libre albedrío como se ha dejado hasta ahora, porque lo que han hecho es que te han pagado 3 lucas, 5 lucas, o sea, esos son... ¿Quién dice lo que es razonable de los gastos? ¿Te das cuenta? Entonces lo dejan depositado al empleador, y que el empleador, ustedes saben aquí las empresas, la definición que tiene es solo de lucrar. Entonces, evidentemente, bajan lo que más puedan los márgenes, en este caso, de gastos, de costo a los trabajadores, y todo está traspasado, como bien se ha señalado, a los trabajadores, en tanto a los gastos operacionales como también las herramientas de trabajo. Entonces, lo que nosotros estamos de alguna forma proponiendo es que se abra este debate para efectos de que se ponga pisos mínimos a la ley, y también que se fijen parámetros claros en la forma en que se acredita la jornada de trabajo. O sea, que se cumplan con los requisitos de acreditaciones, que deben ser objetivos, que deben ser invulnerables, y que no esté disponible para ninguna de las dos partes, porque a las finales eso está también en tierra de nadie. Entonces la ley es una ley hecha para que no se cumpla. Claro. Porque no se está cumpliendo. Sí, habría que hacer un sistema de marcado, de mandar un marcado a la empresa que vuelva, o sea, un sistema de marcado que se puede hacer digital, que por ejemplo con copia de la dirección del trabajo, del ingreso y salida. Todo eso hoy día se puede hacer. Sí, se puede todo eso, pero no hay ninguna voluntad. Nadie tiene ganas de hacerlo. Pero no hay voluntad, exactamente. Y lo otro que yo creo que hay que recalcar, que muy bien Alejandra tú lo mencionabas, yo creo que las mujeres hemos sido muy afectadas con la ley del teletrabajo, a propósito de que estamos haciendo 3 pegas, en este caso la del trabajo remunerado, pero también la del trabajo doméstico, que no es remunerado y no reconocido. Exacto. Pero a su vez también lo que tiene que ver con los niños, o sea, lo que tiene que ver con el colegio, con los cuidados, etcétera, etcétera, y que eso también ha agudizado aún más, como bien se señalaba anteriormente, el tema de las enfermedades, el tema de la angustia que tienen también las trabajadoras y los trabajadores, a propósito también de esta nueva modalidad de teletrabajo, que no dio el ancho realmente para efectos de estar en el marco de trabajo decente. Yo quiero comentarles un poquito antes de que hay legislaciones a nivel internacional en otros países, por ejemplo en Suiza, en Portugal, etcétera, donde el empleador hasta les cancela el costo de arriendo por prestar tu hogar para hacer teletrabajo. Claro. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es eso, es lo que corresponde, es lo justo, es lo que nos corresponde, porque a las finales nosotros estamos prestando nuestro domicilio y todas las cosas anteriores que les dije, y al empleador le está saliendo costo cero. Por ejemplo, es como, ¿recuerdan ustedes cuando los trabajadores de los supermercados tenían que pagar? Sí, por estar ahí, claro, embolsar exactamente. Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Y yo no sé si se puede mostrar una lámina al final, que de las láminas que se estaban mostrando, yo les quiero mostrar solo para que ustedes vean lo que ha hecho el teletrabajo en este país.
no sé si se puede mostrar una lámina al final que estaba mostrando. Estamos buscando. Yo solo quería comentar que me parece que, por ejemplo, empezó a pasar en lo audiovisual, cuando empezaron a externalizar todo. Empezó a pasar que te pedían, ponte tú, necesito un camarógrafo con cámara. Y al principio, claro, llegaba el camarógrafo con su propia cámara, pero resulta que empezó a suceder que se dieron cuenta que estaban utilizando, ya no te pasaban los canales, los implementos de trabajo, sino que además tienes que, y de repente te robaban la cámara porque tú te ibas, no sé, en metro. ¿Y quién responde por eso? Entonces, hoy en día, esto cambió bastante y los trabajadores en general cobran el arriendo por la cámara y además piden que te vayan a buscar y a dejar en un automóvil. Ahí está. Oye, ahí estamos viéndola, ejecutivo de atención. Necesitamos irnos a pausa, Tamara, pero cortito, un segundo, 30 segundos. Ya, ok. Mira, yo solo quiero leerles esto porque, mira, incorpórate un buen equipo de trabajo, excelente jornada laboral de 45 horas. Requisitos: debes enviar un currículum actualizado, debes tener internet con conexión por cable, debes tener un equipo con Windows 10, con una capacidad de memoria RAM mínima de 4 GB y además el cintillo. Eso es lo que va a permitir el teletrabajo en nuestro país. Que al final terminemos los trabajadores poniendo nuestras herramientas de trabajo a disposición del empleador. Tamara, muchas gracias por estar esta mañana. Tamara Muñoz, presidenta de muchas gracias a ustedes. La Federación de Trabajadores de Call Center y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo muy grande para ti, porque yo tengo algo que